Vamos con el tema, planificar la gestión del cronograma. Planificar la gestión del cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto. Vamos a ver sus entradas. La primera entrada sería el plan para la dirección del proyecto. El plan para la dirección del proyecto puede presentarse en forma resumida o detallada y puede estar compuesto por uno o más planes secundarios. Los planes secundarios podrían ser la línea base del alcance. La línea base del alcance incluye detalles del enunciado del acta del proyecto. Otra información que puede incluir en esta serían los costos, riesgos y comunicaciones. La otra entrada sería acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto define el resumen del cronograma de hitos y los requisitos de aprobación del proyecto, que influirán en la gestión del cronograma del mismo. Ahora vamos con los factores ambientales de la empresa, que sería otra entrada. Los factores ambientales de la empresa hacen referencia a condiciones que no están bajo el control del equipo del proyecto y que influyen, restringen o dirigen el proyecto. Uno de esos factores ambientales puede ser la cultura y la estructura de la organización. Otro factor ambiental puede ser la disponibilidad de recursos y habilidades. También puede estar el software de gestión de proyectos, uno de los factores ambientales que pueden influir en el cronograma. Otra entrada sería, por ejemplo, los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización son los planes, los procesos, las políticas, los procedimientos y las bases de conocimientos específicos de la organización ejecutora y utilizadas por la misma. En ella pueden incluirse las herramientas de monitoreo de información que se van a utilizar o también la información histórica. Ahora vamos con herramientas y técnicas. Juicio de expertos. Es una aportación valiosa de un experto en el ámbito que se necesite. Por ejemplo, por el modelado de un sistema se podría recurrir al juicio experto de un ingeniero de software. Técnicas analíticas. Podemos seleccionar opciones estratégicas para estimar y programar el proyecto. En estas podemos incluir las metodologías de programación, herramientas y técnicas de programación, enfoques de estimación, formatos y software de gestión de proyectos. Ahora vamos a hablar de las salidas. La primera salida sería el plan de gestión del cronograma. Se establecen los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma según las necesidades. Puede ser informal o formal. Dos ejemplos que puedo dar de eso sería, por ejemplo, el desarrollo del modelo de programación del proyecto. Se especifica la metodología y la herramienta de programación a utilizar en el desarrollo del modelo de programación. También están las unidades de medida. Se definen para cada uno de los recursos todas las unidades de medida que se utilizarán en las mediciones. Definir las actividades. El siguiente tema. Definir las actividades es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto. El beneficio clave de este proceso es el desglose de los paquetes de trabajo en actividades que proporcionan una base para la estimación, programación, ejecución, monitoreo y control del trabajo del proyecto. Vamos a ver sus entradas. La primera entrada podría ser el plan de gestión del cronograma. En ese incluye un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades a llevar a cabo para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. La otra entrada podría ser los factores ambientales de la empresa que influyen en este tema, que puede ser la cultura y la estructura de la organización, información comercial de dominio público almacenada en bases de datos comerciales y sistemas de información para la dirección de proyectos o PMIS. Tenemos ahorita las herramientas y técnicas. El primero sería la descomposición. La descomposición es una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del mismo en partes más pequeñas y manejables. Las actividades representan el esfuerzo necesario para completar un paquete de trabajo. Tenemos planificación gradual. La planificación gradual es una técnica de planificación iterativa en la cual el trabajo a realizar a corto plazo se planifica en detalle, mientras que el trabajo a realizar a largo plazo se planifica a un nivel más alto. Ahora vamos a ver las salidas. Lista de hitos. Un hito es un punto o un evento significativo dentro del proyecto. Estos pueden ser obligatorios, como los exigidos por contrato. También pueden ser conocidos como piedras en el camino. El tema que sigue es secuenciar las actividades. Secuenciar las actividades es el proceso que consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso reside en la definición de la secuencia lógica de trabajo para obtener la máxima eficiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones del proyecto. Vamos a ver ahorita las entradas. La primera entrada sería el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma identifica el método y la herramienta de programación a utilizar en el proyecto, lo que marcará de manera en que se podrán secuenciar las actividades.
El siguiente es la lista de actividades. La lista de actividades contiene todas las actividades del cronograma necesarias para llevar a cabo el proyecto, que deben ser secuenciadas. La secuenciación de las actividades también puede ser afectadas por actividades y otras restricciones. Por ejemplo, tenemos el siguiente sería la lista de hitos. La lista de hitos puede incluir fichas programadas para hitos específicos, hecho que puede influir en la manera en que se secuencian las actividades. Secuenciar las actividades, herramientas y técnicas. Vamos a ver las técnicas. El primero es el método de diagramación por procedencia. El método de diagramación por procedencia, o PDM en sus siglas, es una técnica utilizada para construir un modelo de programación en el cual las actividades se representan mediante nodos y se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas para indicar la secuencia en que deben ser ejecutadas. El PDM incluye 4 tipos de dependencias lógicas. El primero es final e inicio. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que se haya concluido una actividad predecesora. El siguiente que tenemos es final-final. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya concluido una actividad predecesora. Tenemos el otro que es inicio-inicio. Se trata de una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede comenzar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Y el otro es inicio-final. Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que la predecesora haya comenzado. En el PDM es muy común utilizar el final-inicio. El otro serían los adelantos y retrasos. Un adelanto es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora se puede anticipar con respecto a una actividad predecesora. Un retraso consiste en la cantidad de tiempo que una actividad sucesora se retrasa con respecto a una actividad predecesora. Ahora vamos a ver las salidas. La primera salida serían los diagramas de red del cronograma del proyecto. Un diagrama de red del cronograma del proyecto es una representación gráfica de las relaciones lógicas. Esta se puede llevar a cabo de manera formal, manual o mediante la utilización de algún software de gestión de proyectos. Ahora tenemos la siguiente salida, que es actualizaciones de los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, la lista de actividades, atributos de las actividades, lista de hitos y registro de riesgos. Hola, hoy voy a dar el tema de estimar los recursos de las actividades. Estimar los recursos de las actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cada una de las actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo cual permite estimar el costo y la duración de manera más precisa. Ahora pasaremos a un ejemplo. En un equipo de proyecto de construcción deberá estar familiarizado con los códigos de edificación locales. A menudo es posible acceder fácilmente a este conocimiento a través de los vendedores locales. Sin embargo, si la mano de obra local carece de experiencia o el uso de técnicas de construcción inusuales o especializadas, el costo adicional de la contratación de un consultor puede ser resultar de la manera más eficaz y segura. Ahora pasaremos a las entradas de la estimación de los recursos de la actividad. Como primera entrada tenemos el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma identifica el nivel de exactitud y las unidades de medida a utilizar para la estimación de los recursos. Esto va dependiendo de qué tipo de recursos vayamos a dar y qué tipo de actividades se vayan a ejecutar. Como siguiente entrada tenemos la lista de las actividades. La lista de actividades identifica las actividades que necesitarán recursos. Dentro de nuestra lista de actividades que se ejerció anteriormente, nosotros vamos a identificar qué actividades van a necesitar más recursos o menos recursos, o incluso no van a necesitar ningún recurso. Por siguiente entrada tenemos los atributos de la actividad. Los atributos de las actividades constituyen la principal entrada de datos que se utilizarán para estimar los recursos necesarios para cada de las actividades de ventas. Nosotros podemos tener una actividad, pero que genere más recursos que otra dependientemente del personal o del material que se vaya a utilizar. Ahora vamos a la siguiente entrada. El siguiente entrada es el factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa pueden influir en el proceso de estimar los recursos de las actividades, incluyendo entre otros la localización y disponibilidad de recursos. Esto nos da a estimar en tantos recursos cuánto tiempo se tarda una persona, en un ejemplo, en tirar un cable de 20 metros, o cuánto tiempo se tarda en llegar el siguiente paquete de cables hasta esta zona de Estados Unidos, o cuánto tiempo se tarda en fabricarse ese tipo de cable. Ahora, nosotros pasaremos a las herramientas y técnicas de los recursos de las actividades. Como primera técnica tenemos el juicio experto. A menudo se requiere el juicio experto para evaluar las entradas a este proceso relacionadas con los recursos. Cualquier grupo o persona con conocimientos especializados en la planificación y estimación de recursos puede aportar dicha experiencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que una persona nos puede ayudar a estimar cuando ella ya ha trabajado anteriormente en una actividad similar. Ahora pasaremos a la siguiente herramienta,
Análisis alternativo. Numerosas actividades del cronograma pueden llevar a cabo mediante métodos alternativos. Estos métodos incluyen usos distintos de niveles de competencia o habilidades de los recursos, diferentes tamaños y tipos de máquinas y diferentes herramientas. Como siguiente herramienta tenemos el software de gestión del proyecto. El software de gestión de proyectos, tal como es una herramienta de software de programación, ayuda a planificar, organizar y gestionar los grupos de recursos, así como a realizar estimaciones de los mismos. Dependientemente de lo sofisticado que sea el software, se podrán definir estructuras de desglose de los recursos, su disponibilidad y sus tarifas. Ahora, pasaremos a las salidas de la estimación de los recursos de las actividades. Como primera salida tenemos los recursos requeridos para las actividades. Los recursos requeridos para las actividades consisten en los tipos y cantidad de recursos identificados que necesita cada actividad o un paquete de trabajo. Eso nos da a entender que algunas actividades van a tener un cierto recurso establecido, o puede ser que se extiendan dependientemente de la disponibilidad y la cantidad de recursos que tengan. Ahora pasaremos a las actualizaciones del proyecto. Algunas actividades o algunas dichas partes del proyecto tenemos que volver a rehacerlas porque puede generar un costo adicional dentro de una actividad que se nos haya pasado. Como esto tenemos algunos documentos como son la lista de actividades, la lista de los atributos y calendarios de recursos. Esto va cambiando conforme va pasando el proyecto. Como siguiente tema vamos a hablar sobre estimar la duración de las actividades. Estimar la duración de las actividades es el proceso de realizar una estimación de la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los recursos estimados. El proceso de estimar la duración de las actividades requiere que realice una estimación del esfuerzo requerido y de la cantidad de recursos disponibles estimados para completar dicha actividad. Estas estimaciones se utilizan para reducir de manera aproximada la cantidad de periodos de trabajo. Son necesarios para completar la actividad. Mediante la utilización de calendarios adecuados del proyecto y de los recursos para cada estimación de duración, una actividad se documenta con todos los datos y presupuestos y supuestos que se presentan. Ahora pasamos a las que son las entradas de la duración de las actividades. Como primera entrada tenemos el plan de gestión del cronograma. El plan de gestión del cronograma define el método utilizado y el nivel de exactitud junto con otros criterios necesarios para estimar la duración de actividades, incluyendo el ciclo de vida del proyecto. Listas de actividades. Las listas de actividades identifican las actividades, requerimientos y estimaciones de duración. En nuestra lista de actividades solo vamos a definir qué actividad va a tener más tiempo que otra. También tenemos los registros de riesgo. En esta parte, nuestra empresa debe tener un precedente de registros de riesgos. Estos pueden ser naturales o pueden ser generados por una persona. Estos nosotros nos basamos a ver cuánto es lo que va a durar si nos llegara a pasar cierto riesgo dentro de nuestro proyecto y qué tanto tenemos que hacer para reponernos. Ahora pasaremos a los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso de estimar la duración de las actividades. Esto nos da a entender que pueden haber ciertas actividades o ciertas personas que no pueden realizar dichas cosas por alguna cosa de religión o por algún estándar que la empresa haya estado ejecutando. Y esto nos puede llevar a que alarguemos más una actividad o puede beneficiarnos y que a cortar a dichas actividades anteriores. Ahora vamos con la estimación análoga. La estimación análoga es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o un proyecto similar. ¿Eso qué nos entiende? Que nosotros ya tuvimos un proyecto similar al que estamos ejecutando ahorita. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es basarnos en ese proyecto con sus parámetros y sus métricas y ejecutarlo de nosotros. Como siguiente tenemos la estimación paramétrica. La estimación paramétrica es una técnica de estimación que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre los datos históricos o el parámetro del proyecto. Esto se puede usar como un ejemplo de programación en la herramienta COCOMO, donde uno mediante parámetros y mediante reglas o puntos de función podemos decir cuánto es lo que va a costar el proyecto y cuánto es lo que va a durar. Desarrollar el cronograma. Normalmente, este proceso es llevado a cabo mediante una herramienta de planificación y suele ser también un proceso iterativo que determina las fechas de comienzo y de fin para las actividades planificadas. Entradas. Enunciado del alcance del proyecto, ya que incluye restricciones y supuestos que pueden afectar el desarrollo del cronograma. Asignaciones de personal al proyecto es una salida del proceso 9.2. Adquirir el equipo de proyecto. Especifican qué recursos se asignan a cada una de las actividades. Estructura de desglose de recursos. Esta es salida del proceso 6.4. Estimar los recursos de las actividades. Herramientas y técnicas. Una de las herramientas es el análisis de la red del cronograma, conjunto de técnicas utilizadas para generar el cronograma del proyecto y calcular las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías de las actividades del proyecto.
Método de la ruta crítica. El método de la ruta crítica calcula las fechas teóricas de inicio y de finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda la red del cronograma. El método de la cadena crítica. Modificación del cronograma teniendo en cuenta las restricciones de recursos. Una vez identificada la ruta crítica, se introduce la disponibilidad de recursos y se determina el resultado. Las salidas. Una de las salidas es el cronograma del proyecto. Debe contener como mínimo una fecha de inicio y una fecha de finalización programadas para cada actividad, de manera que puede presentarse como un cronograma de hitos o como cronograma de red, que normalmente muestra la lógica de la red del proyecto, así como las actividades del cronograma que se muestran dentro de la ruta crítica del proyecto. La siguiente salida es línea base del cronograma. El equipo de la dirección del proyecto acepta y aprueba la línea base del cronograma con fechas de inicio y fechas de finalización. Se trata de un componente del plan de la dirección del proyecto. El siguiente punto, controlar el cronograma del proyecto. Controlar el cronograma del proyecto consiste en dar seguimiento al grado de ejecución del cronograma del proyecto y controlar los cambios en la línea base del proyecto. Las entradas. Calendario del proyecto. Un modelo de programación podría requerir más de un calendario del proyecto para permitir considerar diferentes periodos del trabajo para algunas actividades a la hora de calcular los pronósticos del cronograma. Datos del cronograma. De esta manera, los datos del cronograma pueden revisar y actualizar durante el proceso del control del proyecto del cronograma. Herramientas y técnicas. Revisión del desempeño. Miden, comparan y analizan el desempeño de las fechas reales de inicio y finalización, los porcentajes completados, así como la duración restante para el trabajo comenzado. La técnica del valor ganado, que utiliza términos como la variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma, nos sirve para evaluar la magnitud de las variaciones del cronograma. Análisis de variación. La variación del cronograma y el índice de desempeño del cronograma nos permite identificar y cuantificar la variación con respecto a la línea base del cronograma. Salidas. Una de las salidas es información del desempeño del trabajo. Los valores calculados de los indicadores de desempeño del trabajo en el tiempo y para los componentes del EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. Pronóstico del cronograma. Estimación o predicciones de condiciones y eventos en el futuro del proyecto, las cuales se basan en la información y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Bueno, eso es todo.